Voy a, el día de hoy voy a comenzar a desarrollar las ideas que apenas se puntuaron la vez pasada. Vamos a comenzar a hablar en esta sesión de un tema que es para mí clave, que es la cuestión de la locura. Vamos a hablar de la locura, cómo se presenta en nuestros días. Vamos a utilizar varias sesiones para hablarlo. Entiendo el vocablo locura a la manera como se entendía en la antigüedad. Es decir, si ustedes revisan el llamado elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, en cómo moría. Hola, Francisco. Es un tema que vale la pena que pensemos. Si ustedes revisan ese texto antiguo, desde hace ya casi 5 siglos de Erasmo, se van a dar cuenta que no dejaba a nadie fuera de la locura. Había locura en cualquier ámbito. Pero había algunos que eran particularmente terribles, ¿no? Yo me voy a referir a esos. Y bueno, entonces, comencemos. Comienzo primero con una fe de ratas. Gracias a sus comentarios me puedo dar cuenta de algunos errores que cometemos. Uno que realizamos la vez pasada fue derivar del vocablo profesión, de las llamadas profesiones imposibles, las derivé directamente del vocablo, del vocablo profeta, que viene, ese sí, profeta viene de pro y femi, en griego, de lo que se dice, el verbo femi, el verbo de decir, lo que se dice hacia adelante. Profeta sí viene de pro femi, pero profesión, curiosamente no. Profesión viene de un vocablo en latín, no viene del griego, sino del latín. Profaetor, profateor, que quiere decir declaración, manifestación, testimonio, y a la vez quitándole el prefijo, de fateor, que quiere decir confesar, reconocer, manifestar, declarar, y bueno, una serie de verbos en esta dirección. Pero lo importante es que todos son verbos que tienen que ver con un otro, es decir, la tesis central de lo que les planteaba la vez pasada, y es que las profesiones imposibles, educar, gobernar, psicoanalizar, se requerían hacer ante un tercero, ante un otro, para que dejaran de ser imposibles, por lo cual la tesis básica, si bien había un error, es decir, que el vocablo profesión no viene del griego, sino del latín, de todas maneras esto no niega la tesis central planteada, y es de que el acto analítico requiere de dos posiciones, la del analizante y el analista. El acto educativo requiere, para poder realizarse a cabalidad, requiere dos posiciones claramente establecidas, y si no, se queda a medias, igual que el gobernar. Pero bueno, entonces, este es un seminario, y esto quiero recalcarlo, ya lo dije, es un seminario del taller de investigaciones psicoanalíticas. En principio está dirigido a aquellos interesados en la práctica psicoanalítica. El taller es una asociación psicoanalítica fundada hace ya 5 años, no más, hace ya 6 años, y que tiene la finalidad de transmitir la práctica psicoanalítica, sí se espera que lleguemos a tener congresos, que tengamos una importante cantidad de miembros del taller, etc. Que sea un organismo a escala nacional, de preferencia. Entonces, como por ser un seminario, también espero, quizás no en esta versión del seminario, esta primera aproximación de 10 sesiones,
pero sí más adelante sí me gustaría que hubiese voces de ustedes en el seminario, es decir, que no fuese solamente yo el que hablara y que hubiera preguntas por parte de ustedes, sino que hubiese una presentación de textos. En ese sentido, quiero señalar una serie de textos de los cuales recomiendo su lectura para las sesiones subsiguientes. Esto está siendo grabado, por tanto lo van a tener ustedes todos, lo van a tener todos. Y es que la próxima vez hay un texto que va a ser muy importante su lectura, que es uno de Mandeville, que se llama La fábula de las abejas. Otro para la siguiente sesión, me voy a basar mucho en un texto de Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén. Para la siguiente sesión voy a hablar mucho de uno de Bernard Casanova, que se llama Estallamiento de la clínica. Para la sexta sesión voy a tomar como base un artículo que publiqué hace ya más de 10 años, que se llama El anhelo de ser otro, que salió publicado en la revista del Tecnológico de Monterrey. Para la siguiente sesión sería muy bueno que pudieran leer la proposición del 9 de octubre de 1967 de Jacques Lacan. Para la octava sesión, un ensayo que escribí hace ya también como 20 años, que se llama El psicoanálisis, esa máquina del tiempo. Para la novena sesión sería también muy recomendable que pudieran leer el capítulo primero del texto de Hofstetter, que se llama Gödel Eschenbach, que es un libro que no tiene desperdicio, que lo vamos a trabajar mucho en seminarios subsiguientes. Y finalmente, para la última sesión, un texto de Dawan que acaba de aparecer, publicado por Editorial Nandela, que se llama La transferencia como interferencia. Pero bueno, dicho esto, paso al tema que nos atañe el día de hoy, que es la comprensión de la locura. Si pensamos en cómo se presenta en nuestros días la locura, notamos diferencias muy importantes respecto a épocas anteriores. Mientras en la Grecia clásica la locura era básicamente el asesinato de la propia descendencia, o en la época de Freud se hablaba de la histeria, la esquizofrenia, la paranoia, la parafrenia. Me parece que en nuestros días, si bien sigue habiendo locura de todos esos tipos, aparecen otras versiones. Se presenta bajo otros rostros la locura. Una locura que no deja de ser social, como planteaba muy claramente Freud en Psicología de Masas y Análisis del Yo. Tenemos la violencia como un rostro de la locura, en todas sus formas: violencia intrafamiliar, feminicidio, homicidio, maltrato infantil, genocidio, etc. Son maltrato animal. O sea, son tantas las formas de violencia que aparecen en nuestros días que a la lista misma es muy larga. Por otro lado, tenemos las adicciones, ¿no? El fenómeno del narco. Todo esto lo vamos a tratar con detalle, pero bueno, hay que mencionarlo inicialmente. Tenemos otra forma de la locura que es muy peculiar, que llevo años trabajando, que la hemos llamado locura ecocida, precisamente porque es una forma muy peculiar de suicidio, ¿no? de destrucción de los fundamentos de la
de la casa, de la propia casa. ¿Mm? Tenemos también otra forma que tiene que ver con el vacío existencial, es decir, el sinsentido de la existencia, que algunos lo llegan a sentir, la sensación de la nada, de que la vida no tiene sentido. Y por otro lado tenemos también la estupidización generalizada, el consumismo, este afán curioso de comprar y sentirse deprimido y comprar algo y perder la depresión. Pero una estupidización que se presenta de muchas, muchas formas. Ser tomado por los gadgets electrónicos, por el chisme, por el estar a la moda. Creo que toda esta cuestión que trabaja muy claramente en textos Sigmund Bauman sobre la modernidad líquida, etc. Y finalmente tenemos esta última cuestión que voy a desarrollar sobre todo la próxima vez, que es la idea de la democracia, que Tucídides va a denominar locura desatada. Esto es una cuestión curiosa, que quien la viene explorando desde hace muchos años, esta idea, es Dany Robert Dufour, un amigo, un filósofo francés. Tiene un libro que se llama precisamente así, Locura y Democracia, pero lo ha planteado en otros textos, mucho más actuales. Pero bueno, entonces comencemos por el desglose. Primero comienzo con la violencia del narco, simplemente por la fuerza de esto, por el enorme peso que tiene. Ustedes saben, nuestro país, en una no pequeña parte, ha sido tomado por el narco. Hay comunidades enteras del norte del país, del occidente del país, que son ya pequeños narcoestados donde se protege a los narcos, donde se entra a ese juego o se muere. Y lo triste es que los gobiernos tratan de poner límite a ello, pero la red de complicidades que tiene este fenómeno es tan grande, tanto entre los mismos jóvenes como entre militares y funcionarios que supuestamente se oponen a la cuestión, que es prácticamente imposible. Hace ya muchos años, desde antes de que termine el siglo pasado, antes de que se mostrara el narco como es actualmente, antes de que hubiera descabezados, antes de que hubiera colgados en los puentes, antes de todo eso, ya había voces que diferenciaban la drogadicción del narco y decían que había que legalizar las drogas, que era la única manera de detener eso que reitero, en esa época era apenas un fenómeno pequeño, porque atacar a la drogadicción era algo que correspondía a los padres de familia, claro. Si todo se le deja en manos de la escuela o del Estado y los padres no realizan su función, pues lo que se busca más bien es que se acabe con la posibilidad de drogarse. La cuestión es que la drogadicción, y esto ya lo tenemos perfectamente claro ahora que sufrimos el fenómeno del narco, la drogadicción no es el narco. La drogadicción es un fenómeno social
que enriquece a un cártel, a los famosos cárteles de la droga, que es un cártel además internacional, que se hace de adeptos de manera relativamente sencilla. Y lo digo porque hay personas que basta con que tomen su primer tacho de cocaína o su primer cigarro de marihuana para no poder dejarlo nunca. Entonces, es un fenómeno complicado. Y cuando comienza la persecución de la guerra contra el narco que inicia en nuestro país Felipe Calderón, de una manera tan poco prolija, una guerra perdida por él y que ha dejado un rastro de sangre enorme, porque cuando se descabeza a organizaciones como las de narcotraficantes, lo que ocurrió, ustedes lo saben, es que comenzaron a aparecer, en vez de tener un cártel fuerte que controlaba, lo que hay es ahora muchos cárteles pequeños que son prácticamente incontrolables. Y si esto le suman que ante un país que no brinda oportunidades, un país que no se le ve por dónde se pueda mejorar, pues la salida fácil siempre es el embrutecimiento y eso lo hace de una manera muy, muy lograda el narco. En fin, es una forma como se manifiesta un vacío existencial que trata de ser llenado con una sustancia y que lo que genera es simplemente adictos a una sustancia, es decir, esclavos. Pero la violencia no solamente se presenta de esa forma. Tenemos actualmente esta interesante guerra entre Rusia y Ucrania que cada vez afecta más a Rusia. Yo pienso que Vladimir Putin pensaba que iba muy rápidamente a apropiarse de Ucrania y ante una respuesta inicialmente débil por parte de la OTAN, pero después mucho más fuerte, derivada de las armas que le hicieron llegar, Rusia está cada vez más y comienza a amenazar con el uso de las armas nucleares. Las armas nucleares tenemos tantas en la Tierra que son capaces de producir un invierno nuclear. Si se desata una tercera guerra mundial, yo no sé qué va a ser mejor, si sobrevivir o morir entre las primeras bombas. Pero en fin, esto es una cuestión terrible. Estamos muy cerca de la destrucción de la Tierra. El reloj del fin del mundo está cada vez más cerca de la hora final, simplemente por la posibilidad de que lo hagamos. Tenemos bombas actualmente que son cientos, si no miles de veces más terribles que las de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, eso no es para nada algo que pueda mantenernos tranquilos. Nosotros tenemos otra forma de estupidización que es la ligada al juego. Aquí me refiero a lo que ocurrió en Querétaro en días pasados. Inicialmente nos dijeron que no había habido muertos, luego comienza la prensa a
a indicar que sí hubo muertos. Y donde no podemos sino preguntarnos qué tipo de animalitos somos, que somos capaces de matarnos por partiditos donde unos señores le pegan una pelotita. O sea, es realmente muy chistoso, ¿no? El endiosamiento que se hace de esos personajes y que lleva, como ustedes lo saben, que en este estado hayamos elegido como gobernador a una persona que pasó, que quieren, 40 años de su vida pateando 8 horas diarias más, una pelotita, y pensaron que iba a poder ser un buen gobernador. Es un fenómeno triste, es muy curioso el animalito que somos los seres humanos. Y también los seres humanos tendemos a buscar cuestiones que nos sostengan, ¿no? Que nos sostengan. Las creencias es algo que hace que el vacío existencial se difumine, ¿sí? No sé para qué es mi vida, no sé qué estoy haciendo en el mundo, pero, claro, la iglesia dice, ¿no? Y el cura dice que habló con Dios, y dice que el libro que tiene, ese libro es la voz de Dios. Esto lo dicen los musulmanes, lo dicen los judíos, lo dicen los cristianos y en todas sus vertientes. No es exactamente el mismo texto, pero así lo plantean y son capaces de matarse. Las cruzadas es el mejor ejemplo de eso. De matarse para que el otro no niegue al que yo considero que es el Dios verdadero. Ya de entrada, esto es algo que tendría que llamarnos un poquito la atención, ¿no? Yo entiendo, imagínense, tengo que sacar a mi pueblo que está siendo esclavizado en Egipto, tengo que sacarlo de ahí. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues atravesando el desierto. Está complicado. Entonces, llevarme a miles de personas, pues tengo que establecer reglas muy precisas, ¿no? Establezco los 10 mandamientos. Muy bien, eso me permite conducir a miles de personas a través del desierto sin que se maten unos a otros. Está bien. Y bueno, eso permitió que los judíos lograran en ese viaje salvarse de una dominación terrible, y lo hacen bien. Lo que no se entiende bien es por qué después llegan otros y dicen que ese es su libro sagrado, ¿no? Esto es una cuestión realmente muy chistosa. Alguna vez hablando con un amigo precisamente judío, me decía, es que los cristianos son chistosos. Se adoptaron nuestro libro sagrado, lo que llaman el Antiguo Testamento, como su libro sagrado, pero ellos no son el pueblo elegido, porque se es judío por sangre. Solamente una mujer judía produce judíos. Si un judío quiere tener hijos con una mujer no judía, sus hijos no van a ser judíos, no va a tener bar mitzvah, no van a nada de eso. No van a formar parte de la comunidad judía. Solamente se es judío por sangre. Ese es el pueblo elegido, del cual habla el Antiguo Testamento. Entonces, que llegue alguien y diga, es que yo sí soy mexica de veras. Pues eso dirás tú, pero pues no pareces. O sea, y pues los que son los mexicas de verdad
pues la verdad no te reconocen, piensan que estás un poquito loquito, porque piensas eso. Esa es la impresión que le dan, y no sin razón. Lo triste es que la cuestión, si quedara ahí, digamos, bueno, pero la cuestión es que hay un autor que se llama Dreschner, que escribe La historia criminal del cristianismo, que son más de 10 volúmenes, pues son 12. No los he leído todos, he leído por ahí uno y otro, he leído como 4 volúmenes de distintas épocas. Y hemos, tristemente, para hablar solamente de lo que conozco mejor, que es de Occidente, hemos visto un proceso de degradación que se fue haciendo relativamente rápido. Primero, se saben esto, el cristianismo consideraba que Cristo era un profeta más, como Elías, como un santón, como un hombre que tuvo una visión peculiar, una serie de acciones inteligentes, que plantea una forma de conducta amorosa, y eso es muy loable. Hay gente extraordinaria que ha surgido del ámbito del cristianismo, y eso es muy loable. Pero muy pronto se pasó en el primer concilio, en el concilio de Nicea, se plantea que Cristo no es solamente un profeta, sino que es Dios. Y se plantea esta cuestión curiosa que no tienen ni el Corán ni los judíos, que es la cuestión del misterio de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una idea muy interesante, ¿eh? No niego el valor, digamos, filosófico, ontológico que tiene. De hecho, Dani Robert Dufour dedicó su tesis de doctoral en París a estudiar, su tesis se llamó así, Le mystère de la Trinité, para tratar de pensar qué quería decir ese concepto y por qué le llamó tanto la atención precisamente a Jacques Lacan, a la idea del tercero, porque es tan importante para el psicoanálisis. Pero en el cristianismo es mucho más que una idea, es una descripción de la divinidad, ¿sí? Una y trina. ¿Sí? Y bueno, eso le da un carácter muy peculiar y genera un sometimiento mucho mayor. Porque si Cristo hubiera quedado solamente como un profeta, pues otros podrían ser como él. A la manera, digamos, del Shinto, del llamado Shintoísmo, que en el Shinto, Buda no es Dios. Buda fue un iluminado. Pero si Buda lo logró, otros también pueden lograr. Pueden alcanzar el Satori. Pueden iluminarse también. Los cristianos no pueden ser Dios. Es más, eso es una herejía, eso es una soberbia, ¿no? ¿Cómo quieres? Está bien imitar a Cristo, pero nunca vas a ser Cristo. O sea, son matices importantes. El cristiano más bien nace con pecado original, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, si vamos a épocas mucho más actuales, tenemos la degradación que vemos, ¿no?
que encontramos en la prensa, una religiosidad que también cuando se establecen los evangelios que son reconocidos como verdaderos y se rechazan todos los que no presentan a Cristo con esta imagen de virtud sin mácula, lo que tenemos es una iglesia que plantea una cosa muy curiosa, y es que el sexo es algo incorrecto, es algo malo. Y entonces los curas tienen que ser inmaculados, tienen que ser vírgenes, tienen que no tener nunca relaciones sexuales, donde la pregunta más simple y obvia es, ¿y entonces por qué Dios les puso eso entre las piernas? Ajá. O sea, si era algo que un ser lo más parecido a Cristo no tiene que usar, ¿para qué se los puso? ¿No? Obviamente, pues lo que ha generado esto pues son estos fenómenos. Un Marcial Maciel, que es quién sabe con cuántos pobrecitos chamaquitos se violó, y bueno, toda una serie incontable. Aquí hay 4 casos del ámbito nacional, y bueno, Marcial Maciel es internacional, pero aquí están los legionarios de Cristo. Pero a escala internacional es enorme, simplemente porque se solicita algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, más bien pobres curas que se creen eso y que como síntoma, pues tienen que violarse a otros. O sea, lo triste es que sea su propia iglesia la que los force a tener esas conductas que pronto son denominadas perversas, cuando pues es el simple ejercicio de una sexualidad que más bien una institución perversa les impide realizar, ¿no? Y claro, se denomina eso perverso porque está hecho con base en engaños, con base en pues aprovecharse de la ingenuidad, de la bonomía de la otra persona. Cuando Freud se encuentra con este asunto, tiene una polémica con el famoso Vater, con el padre Pfister. Freud escribe en esos años un texto que se llama El porvenir de una ilusión, a lo que responde Pfister con otro que se llama La ilusión de un porvenir. El texto de Freud es particularmente claro. El afán religioso es una forma de delirio. Esto lo hace particularmente complicado de manejar. Es más, no cometan el error que yo cometí de ir con sus padres después de leer el texto de Freud y decir que es un delirio la religión porque les va a ir tan mal como me fue a mí. Se esconde debajo de ello la locura más fuerte que puedan imaginar. Es por eso que algunas personas sabias dicen, de tema religioso no hables, porque solamente te vas a generar enemigos. El problema que tengo y que me hace hablar de eso es que este es un seminario donde, como yo lo dije la primera sesión, me interesaba ser lo más cercano a la verdad que yo pueda, sabiendo de mis límites. Voy a llegar hasta cierto punto. Y yo estoy seguro que ustedes están viendo mis propios agujeros, que les voy a agradecer que me hagan saber.
les digo uno de entrada, cuando uno critica mucho algo, es porque uno también lo tiene. En este criticar a la religión, ¿qué tanto me estoy queriendo poner yo también como un santón, como un fundador de doctrina? ¿No? ¿Qué tanto lo estoy pretendiendo también? No me doy cuenta. Bueno, de algo me doy cuenta y por eso puedo decirlo, ¿no? Pero estoy seguro que no me doy cuenta de todo, ¿no? Es más, tengo que decir, tengo que reconocer que yo estuve muy cerca de la iglesia, ¿no? Si no estuve más, no fue ni siquiera por mí, fue porque me corrieron. Pero, porque un día me puse a hablar de la Inmaculada Concepción, bueno, fue esto una historia. Mi mamá es ginecóloga, bueno, entonces yo sabía todo ese asunto de la virginidad entonces era un poquito, se podía uno creer el asunto de la Inmaculada Concepción, pero por dónde había salido el chamaco. Entonces, pues como que mantener la virginidad después como que era medio raro. Entonces, bueno, la cuestión es que me corren de la iglesia. Lo importante es que esta, lo complicado de estos temas es que encierran eh, una, un sentido, es decir, cuando alguien llega y se enfrenta al vacío existencial, al no sé qué hago en el mundo, no sé qué sentido tiene mi vida, ni qué estoy haciendo aquí, y llega un cura y te dice, no te preocupes, sigue los mandamientos y vas a encontrar la vida eterna, no existe la muerte. ¡Ah! ¡Qué tranquilizador eso es! Quitarle a alguien la religión es devolver de golpe el vacío de la existencia. Y eso no crean que mucha gente lo aguanta. De hecho, yo no sé si ustedes lo aguantan. Espero que sí. Espero que su anhelo de saber, que su anhelo de verdad sea más grande, ¿no? Y que puedan sobrevivir al embate de la angustia. Yo sé que se puede. Y bueno, Freud lo hace también. La violencia también se presenta ligada al fenómeno de la iglesia. Aquí pongo el primer ejemplo, que es el de Johnstown, de Jim Jones, en Guyana, que mata 909 personas, hace que se suiciden, derivado de un problema con un congresista y, bueno, una serie de cuestiones que se lleva a la gente a vivir a Guyana. Y la verdad, el pueblo no funciona, comienzan a tener problemas económicos, comienzan a ser vigilados, comienzan a realizar actos de terror, de sometimiento de su propia gente, y cuando algunos se quieren ir, pues acaba matando a un congresista de los Estados Unidos. Y ante una respuesta violenta por parte que es lo que esperaba Jim Jones, por parte del Estado americano, primero mata, hace que se suiciden las 909 personas que vivían en Guyana. Hay algunos sobrevivientes. Pero esos son fenómenos que ocurren. Son las llamadas sectas milenaristas. También está la de David Koresh, que realmente se llamaba
Vernon Wayne Howell, que también hace una comunidad en Texas, en Waco, después de una serie de conflictos internos de su iglesia, acaba generando que 86 personas muriesen en fuego abierto contra el FBI. Líderes muy carismáticos que prometían el cielo, etc. La secta New Age, que esperaban que fueran los extraterrestres a recogerlos, y se suicidan. O esos también son muy divertidos, los del Templo Solar, la Orden del Templo Solar, para que no se queden solamente con que la locura religiosa solamente se da en Estados Unidos, de ninguna manera. Esto es europeo, se da en Suiza, Francia, también en Canadá. Estos dos señores que están ahí en la imagen, Joseph Dimambro y Luc Juret, van a matar un bebé. Un niño que se llama Emmanuel Tutois, diciendo que era el anticristo. Y que ese anticristo estaba impidiendo que tuviesen su ascesis espiritual. Y finalmente van a acabar matándose 47 personas en Suiza, Francia y Canadá. Otro ejemplo ya más cercano a nosotros, y no me refiero a la guerra cristera, que también de alguna manera es matarse por la iglesia. Ese decreto, ¿se acuerdan de Plutarco Elías Calles contra el culto religioso? La misma idea de la religión como el opio de los pueblos de Marx. Hace un decreto para que se detuviesen los cultos, y esto ocasiona una guerra con decenas de miles de muertos, sobre todo en el occidente del país. Los grupos sinarquistas todavía son descendientes de tales ideas. Tenemos grupos nazis, ¿no? Nazis así, con svástica y todo eso en el Bajío mexicano, en Guadalajara, en el occidente, en esa región del país que va del Bajío al occidente, y que son fenómenos muy chistosos, muy chistosos. Este en particular que les presento en esta imagen es la de una iglesia que está en Michoacán. La historia de esta iglesia es maravillosa. La funda un tal padre Nabor, que era un primo de Lázaro Cárdenas. Parece que Lázaro Cárdenas era Michoacán. Entonces, alguna vez, esto se narra en un libro precisamente sobre el caso, estando jugando Lázaro Cárdenas con su primo Nabor Cárdenas, dice Lázaro que se iba a convertir en un gran político, y Nabor dice que va a ser el primer prelado de la iglesia. Cuando y Lázaro Cárdenas llegó a ser el presidente de México, lo cual no es poco, ¿no? Nabor no. Nabor estaba en un pueblito olvidado en Michoacán, de Cura, hasta que en los años 60, el que era papa en aquellos años, que si no me equivoco era... ¿Quién era? Que viene Juan Pablo II, pero no. Era Juan 23. No era Juan 23.
En los 60 es el Concilio Vaticano II. Paulo VI. Paulo VI, exactamente. Se plantea la idea de que las misas ya no debían ser en latín, sino en la No, lengua. era Juan 23 con el Concilio Juan Vaticano 23, II. perdón, tienes razón, Juan 23. Plantea esto y el padre Nabor se pone en rebeldía, lo van a sacar de la iglesia, pero cuando se pone en rebeldía no solamente dice que está en contra de eso, sino que le manda una carta, y es por eso que yo pienso que es Pablo VI. Bueno, en el curso de esos años, y le manda una carta que yo sé que respondió Pablo VI, porque le pedía que le dejara el papado a él, a Nabor, que él sí lo iba a hacer bien, y no él. Lo que le contesta Pablo VI es, estás excomulgado, eso es lo que le contesta. Y lo que hace el padre Nabor es que comienza a nombrar obispos, arzobispos y demás, y crea una comunidad que se llama Nueva Jerusalén, que es un estado de excepción en México. Así como hablé de pueblitos que están dominados por el narco, este es un pueblito que antes se llamaba Nueva Italia, que ahora se llama Nueva Jerusalén, y que está tomado por los seguidores del padre Nabor. Esto comenzó en los años 70, cuando un día llega una señora que era una viejita, viuda de Romero, como la sangrita. Llega la viuda de Romero, y entonces dice que tuvo la visión de la Virgen del Rosario, que le pidió que se hiciera una iglesia, y entonces el cura la recibe y dice, esta es, se agarra de ella, la nombra vidente, la renombra como mamá Salomé, él se renombra como papá Nabor, y crean una comunidad, comienzan a crear una comunidad. Primero entre sus fieles, por supuesto, indican que solo los que escuchen la campana de la resurrección van a sobrevivir una vez que se acabe el mundo. Es una secta milenarista. Y plantean que el mundo se iba a acabar en 1975. Y bueno, todo se organiza, todo cambia, se pueden a rezar de 4 veces al día, iban a misa, no se tomaba, se vestía de una manera totalmente recatada, etc. Obviamente en ese momento no todos los del pueblo estaban de acuerdo. Había unos que más, otros que menos. Pero cuando dijeron que solamente los que escuchasen la campana de la resurrección iban a ser salvados, pues comenzaron todos a querer vivir lo más cerca posible de la iglesia. Y entonces los que no creían tanto, pero tenían la mala suerte de que su previo estuviera cerca de la iglesia, comenzaron a ser hostigados por los que sí querían vivir ahí. ¿Qué es lo que genera esto? Pues genera mucho problema, guerra. Bueno, una guerra, o sea, se crea la llamada brigadas celestiales, ¿no? Para perseguir, para sacar a gente que no creía, etc. Lo último que hicieron fue en 2013, cuando quemaron una escuela que ni siquiera estaba en Nueva Jerusalén, sino que estaba afuera. Pero los niños de Jerusalén iban a esa escuela, y entonces ahora ya murió el padre Nabor. Cuando muere el padre Nabor, él dice que su seguidor iba a ser Santiago el Menor, que bueno, le puso nombres curiosos a sus curas, pero Martín de Tours, que era otro cura, no estuvo de acuerdo con la designación del padre Nabor, le hizo la guerra y sacaron al otro. O sea, es casi de locos, ¿no? Porque además el padre Nabor, cuando se muere la primera vidente, mamá Salomé, vienen otras dos y nombra a otras dos videntes. Pero una de esas videntes comenzó a vender sacramentos, y como es usted la simonía, no es algo que le cayera muy bien a la Nueva Jerusalén, entonces comenzaron a decir que eso estaba mal,
y corrieron a esa vidente. Y nada más se quedó con la vidente Teresa, me parece que se llamaba. Pero luego entonces el padre Nabor se enamoró de Teresa y entonces tuvo un romance con esta otra vidente, que era una regiomontana, y entonces pues la tuvieron que correr cuando se embaraza. O sea, ha sido casi de risa loca, porque no se acabó el mundo no se acabó en el 75. Entonces dijeron, ay, no, es que leímos mal la profecía. Se acaba ahora sí en el 80, pero tampoco se acabó en el 80. Entonces, ay, no, es que leímos mal en el 84, ahora sí el 84 se acaba, y no se acabó. Entonces, bueno, en el 88, y luego en la final, que ya era en el 2000, y en el 2000 ya dijeron, ah, es que no se acabó porque es que la Virgen del Rosario es súper misericordiosa. ¿Ah? Es decir, es casi de risa loca. Oye, ¿qué tal la reelección de los Anunnakis? Ay, no, ni me digas. O sea, es que la locura se manifiesta en ciertos ámbitos de una manera esplendorosa. ¿No? Bueno, esto sería maravilloso si no le hicieran daño. Pero imagínense que a ustedes les tocó la mala suerte de vivir junto a la iglesia y que no sean muy creyentes. Que sí sean creyentes, pero no tanto. O estas cosas del Padre Nabor no les suenan tan... O sea, pues ya les fue muy mal, porque la brigada celestial los va a correr de su casa. ¿No? Los niños de Nueva Jerusalén no pueden ir a la escuela. Nada más tienen derecho a aprender la Biblia, a leer y contar. Nada más. Eso, en esa imagen, somos cerca de 500 alumnos. No queremos escuelas laicas en nuestro pueblo. Tenemos escuela parroquial desde hace 35 años y somos felices estudiando porque se nos enseña, punto y coma, porque se nos enseña, punto y coma, buenos costumbres, ya, o sea, bueno, perdón, y a conservar nuestra cultura, coma, moral, religión y respeto a las normas. Bueno, es decir, esas son formas de violencia también. Claro, me pueden decir, pero están contentos. Pues sí, sí están contentos. La verdad, no sé si todos estén contentos, pero mucha gente sí está contenta. ¿Sí? Porque siente que su vida tiene sentido y que se va a ir al cielo. Ojalá. También tenemos de esta cuestión en otros ámbitos. Este libro, que les recomiendo mucho, de Rubinesco, el paciente, el terapeuta y el Estado, trabaja con mucho cuidado lo que son las comunidades musulmanas en Francia, y no solamente ahí, donde se ha manifestado el fanatismo religioso de una manera terrible, ¿no? Donde ya no es que se exporten iraníes o iraquíes hacia Europa, no. Hacen sitios de internet, y si alguien por ahí está, que su vida no tiene sentido, que no está contento con la religión de sus padres, etcétera, le llama la atención, lo cooptan. Y lo hacen yihadista, es decir, guerrero de Alá, sin que sea nacido en Arabia, en la península árabe, ni en Turquía, ni en las regiones musulmanas del África subsahariana o sahariana. No es necesario. Eso lo trabaja con mucho cuidado Elizabeth Rudinesco, al grado de que la persona, ustedes saben, se inmola. Los haji, esos que se pican los ojos después de ver la piedra negra de la Meca, ¿no? Porque según ellos no hay nada más hermoso que la piedra negra de la Meca. Y por eso, ¿para qué van a querer seguir viendo si ya vieron lo más hermoso? Bueno, está bien, o sea, es una cosa muy peculiar, ¿no? Pero en fin. También tenemos la cuestión del negocio. Ustedes conocen, se han ido aquí al Pare de Sufrir, que está aquí en Avenida Morelos.
hay una línea en la iglesia que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que consiste en decir que Dios es el que da todo, y por tanto, si tú le das más a Dios, tú vas a recibir más de Dios. Entonces, pues y si además siguen las normas, que son que no tomes, que no andes con muchas mujeres, que no, etcétera, pues entonces, pues vas a tener una vida correcta y va a ser bueno a los ojos de Dios y te va a ir bien. Y si alguien deja de estar de borracho, etcétera, de drogadito, pues sí, comienza a irle un poquito mejor. Y entonces, como le va mejor, eso se lo debes a Dios. Entonces tienes que darle más. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué genera esto? Bueno, genera verdaderas fortunas. Cash Luna es un buen ejemplo en Guatemala, que es un millonario, tiene un jet privado en el cual se mueve, ¿no? No, el de la Iglesia Universal. Claro, Emir Macedo. Y que además de día tiene el canal de la Iglesia Universal y de noche el canal porno de Brasil. Claro, no, es un Negocio maravilloso. redondo. Saramago, cuando hablaba de Maceo, decía que eran verdaderos criminales. José Saramago, el literato. Pero aquí tenemos un ejemplo más, muy cercano a nosotros, el de Nazón Joaquín García, el de la luz del mundo, que lo metieron a la cárcel hace un poquito más de un año, porque fue a Estados Unidos, y pues ahí lo denunciaron, aquellos que lo denunciaron por pornografía infantil, por trata de blancas, etc. Si ustedes alguna vez han ido a Jalisco a ver la Iglesia de la Luz del Mundo, les debo decir que esa iglesia tiene un espacio interior más de 2 veces el tamaño del Palacio de Bellas Artes. Se construyó en su totalidad sin pagar, sin contratar ningún crédito bancario. Igual que el Cash Luna, ¿no? La Luz del Mundo tiene un fenómeno muy peculiar, y es que cuando aparecen, son 3 generaciones de García los que vienen dirigiendo la iglesia. Cuando aparece Nazón Joaquín García, las mujeres pueden a llorar, ¿no? Solamente de verlo, un acto muy peculiar. Ahorita ya no se ve, precisamente porque pues sigue en la cárcel en Estados Unidos, pero son fenómenos muy curiosos. Serían chistosos si no produjeran fanáticos, ¿no? El problema es que es como cuando Salman Rushdie, ¿no? Publica los versos satánicos y partes del Corán, y lo que hacen los musulmanes es condenarlo a muerte. Eso no es sencillo. Cuando se inician las cruzadas, se decreta que los cristianos tienen que ocupar la tierra sagrada. Y qué mala suerte que ahí vivan musulmanes, porque hay que acabar con ellos, porque esa es tierra sagrada. Oye, pero yo nací aquí, toda mi familia y todos mis descendientes y ascendentes. No tienes que estar aquí. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que es nuestro. O sea, es que es de risa loca, ¿no? Y bueno, para terminar, un poquito con un avance de lo que vamos a trabajar la próxima vez, les recomiendo mucho una lectura que es la de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional,
que cuando Marcuse lo escribe, yo estoy seguro que estaba pensando en McCarthy, en el famoso macartismo en Estados Unidos. También seguro pensó en los nazis. El pensamiento unidimensional, es decir, este que dice, o estás conmigo o estás contra mí. Solamente hay dos posibilidades. O estás conmigo o estás contra mí. Cuando se instala este tipo de pensamiento, lo que tenemos es la formación de un Estado totalitario. Pongo ahí precisamente la imagen del presidente actual de México, porque lo he expresado así en varias ocasiones. La persecución que realiza de periodistas, políticos de otras facciones, intelectuales, de científicos, es verdaderamente patética, ¿no? Hace muchos siglos, Aristóteles, en el capítulo 4 de la Politeia de la República, va a indicar que la democracia era una degradación de la República. O sea, en este texto, Aristóteles plantea que había tres regímenes que podían generar un Estado, digamos, correcto. La monarquía, la aristocracia y la república. La monarquía, que es el gobierno solamente de uno solo, se degradaba porque cuando es uno solo, pero que lo hace por el bien de todos, digamos que es un buen rey, eso genera buenos países. Un buen ejemplo es el emperador Qin. China ha tenido emperadores de primera. Para ser emperador, era formado desde que nacía. Era elegido un niño. Así como el Dalai Lama, era elegido y formado desde niño con los mejores profesores para tener la mejor formación, el mejor juicio, la mayor sabiduría posible. Y se convertían en buenos emperadores que velaban por el bien del pueblo y que podían hacer obras que duraban generaciones. Y por eso construyeron imperios verdaderamente fenomenales. A ver, pidan a cualquier presidente de México que haga una muralla china. Es imposible. Hacer una muralla china implica generaciones y generaciones de personas que sepan que es importante detener a los bárbaros con un buen sistema, ¿no?, de barreras físicas, ¿no?, para que no le maten a su gente acá. Y que eso va a generar un estado próspero, evitando la irrupción de los bárbaros. Se requiere mucha sabiduría para eso. Pero entonces, cuando el monarca deja de ser alguien preocupado por el bien del pueblo y solamente se preocupa por el bien propio, se convierte en tirano, ¿no? Y se convierte, obviamente, en una cosa despreciable, ¿no? Y por eso los derrocan al tirano. O sea, por otro lado, el aristócrata, cuando uno tiene un gobierno de nobles, de aristócratas, de los aristos, los mejores. Cuando hay un gobierno de los mejores, y realmente son los mejores porque se preocupan por el bienestar del pueblo, entonces lo que tenemos es un buen gobierno, dirigido por un grupo de intelectuales, lo que buscaba Platón en la República de Platón, un gobierno de filósofos, decía él,
que se preocupan por el bienestar de la mayoría, del pueblo, y entonces genera un buen gobierno. Cuando ese aristocracia se deja de ser un por el bien de todos y se hace un por el bien de nosotros mismos, se convierte en oligarquía, que es lo que en México sufrimos muchos años con el PRI, por ejemplo. Un gobierno donde solamente hacia ellos mismos se protegían y solamente se quedaba rico la famosa familia política, ¿no? La familia mexicana que gobernaba el país. En el caso de la República tenemos al gobierno de la mayoría, los pobres que toman el poder, la mayoría toma el poder, pero gobierna para todos, no solamente para los pobres, sino se gobierna escuchando todas las voces, escuchando también a las minorías. Cuando la mayoría, los pobres, ¿no? O el lumpenproletariado, como quieran llamarlo, solamente gobierna para su propio bienestar y todas las otras minorías son excluidas, eso se llama democracia. Y la democracia es una degradación de la república. Tucídides, que precisamente vivió el paso, esos movimientos políticos, denominaba a la democracia la locura desatada. El ejemplo lo tenemos nosotros, que es con un futbolista que no tiene la menor idea de cómo se conduce un Estado, que nombra a su secretario de gobernación, al que era su manager, que lo movía de equipo en equipo, ¿ah? Y que lo único que sabía hacer es conseguirle un mejor sueldo. Lo nombra secretario de gobernación de un Estado. Y que luego se le ocurre la pésima idea de traer a vivir también al Estado y darle un puesto a su hermano, que no tarda en pelearse con su manager, generando la crisis que tenemos actualmente, que hace que el Estado de Morelos se considere que sea el peor gobernado de toda la nación. A pesar de que cada vez que viene nuestro presidente dice que contamos con el mejor gobernador posible. Pero bueno, entonces, ya vamos a hablar la próxima vez de esta situación tan peculiar y tan curiosa, y de lo que son los estados totalitarios y de cómo la locura se presenta a escala social. Pero bueno, no sé si haya preguntas, comentarios. Yo tengo un comentario. Sí. Un comentario del Tao Te Ching. Te va a gustar, déjame encontrar la cita de cuál número es, pero hablaba de los 4 tipos de gobernantes según el Tao. El mejor, más bien voy a ir del peor. El peor era el tirano. El tirano temido y odiado por todos. El segundo más malo era el popular, el que era muy popular, pero que polarizaba en dos al reino. Entre los míos, los que me adoran y los que no me adoran. Eso es el peor, el segundo peor. El tercero, ya mejorcito, es el popular querido, que era como una especie de Obama, que son buenos, muy popular, muy famoso, conocido por todos. Pero el mejor era el que no era visto, pero que hacía florecer al rey. Esa era, según la forma de gobernar China, había que buscar que nadie se enterara dónde estaba el emperador, pero que todo florecía. Ya. Muy bonito lo que decías tú. Es lindo.
Es otro esquema, pero Otro esquema. sí. Compañeros, si tienen algún comentario, yo voy a dar la palabra conforme levanten la mano. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, chicos? Alan, Salvador, Monse, Francisco, quieran comentar acerca de alguna de estas formas de locura que se hablaron el día de hoy. ¿Todo bien? Yo solo quiero hacer un comentario. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, es que estas cosas de locura me pasó justo la semana pasada que una persona que estoy atendiendo me decía que fue con una terapeuta, que es una psicóloga supuestamente, después me enteré que no era psicólogo, que le dijo que la iba a reprogramar para que todo lo que le estaba pasando, porque ella, bueno, asiste porque su esposo pues es el paciente de esta señora. Entonces el esposo le dice, tienes que asistir con ella, vas a ver que te va a ayudar mucho, a mí ya me reprogramó y entonces pues, te podrás dar cuenta que ya no soy el que era antes, soy una persona totalmente diferente y ella ya me dijo que el problema eres tú, que tú necesitas que te reprogramen. Entonces ella no cree, pero le dice, ok, para no meterme en problemas, yo ya tengo mi propio proceso, no lo voy a dejar, pero vamos para que se te quite el ajo de que no estoy asistiendo. Entonces ella va con esta persona y me comentó que la paró al centro de un cuarto y le dijo, dame permiso y no sé cuánta cosa, fue como tres palabras usó, permiso, aprobación y otra cosa que no recuerdo, para reprogramarte y cambiar todo tu esquema de vida en este momento. Le hizo todo un ritual y al final le dijo, listo, estás reprogramada y lo único que necesitas es dejar tu mala vibra, porque sigues teniendo muy mala vibra, y eso va a provocar que tu matrimonio fracase y que te divorcies. Lo que necesitas hacer ahora es, porque tú tienes una conexión especial con el sol, tienes que salir al sol, exponerte todos los días, 3 días al sol, seguidos por creo que también 3 horas, porque te era una cosa con el 3, y vas a ver que todo se soluciona. Entonces llega esta chica y me dice, a ver, tú sabes que soy alérgica al sol, ni siquiera puedo tomar el sol, porque de hecho acababa de ir a la playa y me dice, mira, estoy llena de ronchas por el sol y esa mujer me manda al sol. Y lo peor es que ahora mi esposo dice que yo soy la loca y que mi proceso no funciona y que lo que estoy haciendo contigo no sirve porque yo no cambio, que es nada más mi bloqueo mental porque no puedo cambiar. Y esta chica me dice, y yo estoy sorprendida porque además mi esposo, sus amigos y un montón de personas más van con esta señora. Luego, la verdad, a mí me dio morbo y me metí a investigar qué era. Y pues bueno, tiene como una especie de secta. O sea, la verdad es que va mucha gente con ella, tiene toda una página y aparte hay comentarios de gente que ha asistido con ella de gracias por cambiar mi vida a partir de que te conocí, mi vida tuvo sentido, ya no soy la misma, gracias por transformarme. Y entonces me sorprendió la cantidad de personas que veo que le comentan y que veo que están ahí presentes. Y lo primero que pensé fue, no, pues entonces voy a que me reprograme, si esa es la solución, pues Son bueno. sus paleros. ¿Qué hago aquí? Toda mi vida he perdido, digo, si lo cambió en una sesión y obviamente le cobró, por esa sesión me parece que le cobró 1,200 pesos, si mal no recuerdo, y él luego, bueno, aparte al esposo, pues lo ve cada 8 días y en fin. Entonces, el caso es que yo dije, es que esto es la locura, o sea, y lo peor es, ahora sí que como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, es decir, todos los que se involucran en ello. Pero justo me resuena pues con esto que menciona el doctor Tamayo, de esas respuestas que da la religión, que te da un sentido. Y acá, tanta gente que quiere una solución que sea así, que sea una solución aparentemente inmediata,
donde no tengo que hacer nada, no tengo que pensar siquiera, solo me paro en el centro de un salón, espero a que tú hagas tus pases mágicos y se solucione todo y mi vida tenga sentido. Y eso incluso lo vinculo con justo lo que menciona el doctor de esta como, ¿qué palabra usó? Estupidización, o no sé si la recuerdo mal, de lo que estamos dispuestos a hacer con tal de tener esas supuestas respuestas. Y hasta dónde, pues nunca falta una personalidad carismática que se aprovecha de eso para lucrar con esa, pues con esas necesidades y con esa, pues con la locura también de las otras personas. Entonces, bueno, solo quería comentarlo porque me resonó mucho con lo que dijo el doctor y a mí me parece una cosa muy loca, o sea, la verdad es, confieso que dije, ¿y eso está pasando aquí? Es decir, bueno, yo estoy en Morelia, para los que no me conocen, estoy en la ciudad de Morelia y de pronto me parecía como, ¿en serio? No es del otro lado, no es en otro país, es aquí, en donde yo vivo y es una realidad pues tangible. Es todo, gracias. Sí, 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 es terrible, Tzitziki, es... ahora entienden por qué yo les decía, creo que lo dije la primera vez, porque Heidegger decía que el pensar era algo más bien raro, más bien raro. ¿Sí? Porque fíjate, si nosotros, es muy fácil, fíjate, es muy fácil que hagamos otra secta y digamos, esos que creen en la reprogramación o esos religiosos son una bola de estúpidos. Nosotros no lo somos. El problema es que cada vez que uno critica a otros, de alguna manera se está asemejando. Es por eso, y retomo lo que decía hace un momento Jesús sobre el Tao, es por eso que el Tao, lo más sabio es nunca decir nada, es el silencio. El anhelo de despertar a otros revela el propio anhelo de despertar. Lo único que puedo decir en descargo es que mi intención es que despertemos juntos. Que estoy advertido de que yo también quiero despertar. Pero, y el problema del pensar es ese, es que precisamente para hacerlo verdaderamente, uno tiene que hacerlo contra sí mismo. Está bien, es bien fácil criticar a otros. Esos locos de la luz del mundo, esos locos de Nueva Jerusalén. Eso es muy fácil. Lo difícil es enfrentarse uno mismo al vacío existencial. A ese síntoma que hizo que alguien quisiera reprogramarse. Y la pregunta ahí es, ¿y cómo le hace uno? ¿Cómo le hace uno con una persona que llega así con él? A mí me reprogramaron y ya estoy bien. Uno se da cuenta que eso es un delirio. ¿Qué se hace con un delirante? Si uno le dice, ay hombre, despierta, es una estupidez lo que me dices, ¿qué es lo que genera uno? Genera a alguien que se va a pelear contra nosotros. Es decir, oponerse al delirio
es convertirse en el enemigo. Decirle, es cierto, te reprogramaron, qué bien, qué maravilla, ¿también me reprogramas? Pues entonces, cuando uno entra en ese juego, ya no tiene un loco, ya tiene dos locos. El codelirio lo único que hace es aumentar la cantidad de locos. Entonces, ¿qué se puede hacer con un delirio? Ahora van a entender por qué el psicoanálisis a veces es una operación larga. Y es porque lo que más se puede hacer es esperar, es escuchar y esperar. ¿A qué se espera? Se espera a que el otro se dé cuenta por sí mismo que eso no se sostiene. Porque la gente tenemos en algún lugar un anhelo de verdad. Hay que esperar que eso aparezca. Y cuando aparezca, hay que darle su lugar, hay que mostrar su importancia, hay que indicar con una puntuación, hay que señalar la importancia de eso. Vicente quiere también. Sí, por favor. Sí. Vicente, por favor. Vicente González, levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Bueno. Yo quiero hacer solo dos comentarios, dos puntuaciones. Una respecto de lo que ya usted dijo en un inicio, que no hay no loco. O sea, en realidad, el hecho de darnos cuenta de la locura del otro no nos deja a salvo de la propia. Eso es lo pienso, ¿no? O sea, tenemos que estar advertidos que tenemos nuestra propia locura. Por ahí alguna vez escuché yo un dicho que me pareció muy acertado y lo quiero compartir, no sé si para ustedes lo sea igual, que finalmente hay locos desatados, ¿no? Y de esos son quizá de los que, esos son, creo, a mi juicio, de los que está usted hablando el día de hoy. Por fortuna, la mayoría, bueno, podemos acceder a atar nuestra locura a algo para que no sea una locura como esta, como estas locuras que usted ya ha manifestado. Y el otro tema, el otro punto que quisiera yo platicar, bueno, más mencionar es que a mí me parece, y eso es un juicio, que la locura es atrayente. Y de repente yo no sé qué tanto tiendo, para hablar en primera persona, me doy cuenta que la locura del otro, de los otros, me es atractiva y a veces de alguna manera me quiero asomar en ella. ¿Qué hay más? ¿Qué pasa en esa locura? ¿Por qué lo mató? ¿Qué pensaba Maciel al violar, no sé, a estos niños y todo esto que se despliega? ¿Por qué? Como si llamara, como si el destello de la locura, porque a mí me parece que a veces son eso, como destellos, relámpagos, es atractiva. Eso lo dejo allí pues como un pensamiento, como un pensamiento mío. Eso es lo que quise comentar. Uh-huh. Sí, sí, claro. ¿Te acuerdas que quizás recuerdas que al inicio del seminario de la transferencia, Lacan dice que
que hay dos tipos de transferencia, la transferencia neurótica y la transferencia psicótica. Y que en las dos posiciones en el amor, entre el amante y el amado, el que es agente y el paciente del amor, el que da y el que recibe el amor, el erastés, el que da el amor, y el objeto del amor, que es el eromenos, el amado, es una cuestión que en el ámbito de la locura, el loco se ubica en el lugar del amado y el terapeuta es el que se acerca. Es atractiva, por supuesto. La locura habla de verdades que a veces no se quieren mirar. Ya vamos a hablar de esto con más detalle cuando hablemos de los planteamientos de Dabuan, de cómo la locura es una forma de investigación y que tomar ese camino con el loco es avanzar en los terrenos de la pequeña y la gran historia que a veces también nos incluye. Por tanto, investigar con ellos es investigar también nosotros, y la locura se atraviesa cuando se recorre el camino que también es el del terapeuta. Pero sí, claro, es atractiva la locura, por supuesto, porque se sabe que plantea verdades, que busca verdades. Pero sí, gracias, Vicente. ¿Alguien Gracias. más? Juan Luis Trejo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, con lo que nos expone hoy, doctor, pues la pregunta que me sigue quedando es ¿hacia dónde nos estamos arrojando, ¿no? Quizás como sociedad o como especie. Recuerdo mucho lo que se comentó en algún momento con el doctor Jean-Pierre Lebrun, que hace, ¿no?, este señalamiento de que vivimos en esta época donde hay que darle cabida a toda singularidad y debe ser aceptada como poseedora de una verdad, ¿no? Que yo puedo creerme, no sé, una paloma y como es mi singularidad, pues debe tener una cabida especial en el mundo, ¿no? Entonces mi pregunta sigue siendo esta, de hacia dónde nos estamos arrojando en esta locura. ¿Qué estamos creyendo? ¿A qué nos estamos atando? Usted mencionaba el elogio de la locura de Erasmo y me sonaba mucho en una edición de Akal. Ellos lo nombran el elogio de la estupidez porque dicen que no es sino una doble ironía, ¿no? Del que se la cree en el lugar en el que se posiciona y la ironía de estar, de poseer esa verdad, ¿no? De que aparte de que creo yo estar en esta posición, creo yo que mi posición me permite salvar a los demás como ante una certeza, ¿no? Donde nadie queda fuera. Pero bueno, ese es mi comentario, lo que me hacía pensar con lo que usted nos dice. Agradezco. Sí, hay el vocablo encomion, elogio, y luego es moriae. Aquí, sí, da para los dos, para locura, para estupidez, para tontería. En francés se habla de la sottise. El sot es tonto y a la vez es loco. De hecho, en español a veces uno dice, ahí estás loco, para decir a alguien que está diciendo algo que no tiene mucho sentido. También da para el tachar algo de carente de sentido, de carente de valor. Es una manera muy
muy común, incluso de rechazar una verdad que no se quiere apreciar, ¿no? Se requiere a veces mucha necedad, mucha terquedad para hacer que algo sea visto, ¿no? Lo van a entender bastante bien cuando hablemos de estas otras formas de locura que no se aprecian. Me refiero, por ejemplo, a la locura del consumismo. Está tan extendida, se ve tan bien, más bien pobres los que no pueden consumir, son pobres. A pesar de darnos cuenta de que el mundo tiene límites y de que si seguimos extrayendo de tal manera los recursos de la tierra, va a haber un momento en que no va a haber suficientes, ya no va a haber. Para poner un ejemplo, el helio, les debo decir que el helio es un gas que es cada vez más raro en el planeta. Que hace 50 años tener un globo inflado con helio era muy barato. Y ahorita si quieren hacerlo, es cada vez más caro, porque cada vez hay menos helio. Había globeros en las ciudades que le vendían estos globitos a los niños. Y todo el mundo estaba muy contento y era muy barato. Ahorita ya no existen los globeros. Hay tiendas especializadas donde no son baratos. Y cada vez va a ser más caro. Los recursos de la tierra son limitados. Y el consumismo, la idea del comprar y tirar, la llamada obsolescencia programada, son fenómenos que simplemente no se notan, no se conciben como locos, o como estúpidos, como tontos. Hasta que el destino nos alcance. Y digamos, ¿cómo fue posible que tiramos el helio en globitos durante décadas? Para unos niños que lo único que hacían con el globito era ver cómo estaba arriba y después se les iba. Y ya, ¿no? Cuando es un gas que tiene muchas otras funciones, algunas incluso médicas. Sí, por favor. Hanna Archelli. Hola, profesor. Hola. Bueno, lo que quería comentar en relación ahorita al tema es de lo que hablaba al principio, ¿no? De las formas de la locura o cómo pareciera cobran vida para ser o no definidas como tal. Y bueno, creo que es importante el contexto desde donde se toma en cuenta para decir esto es lo loco, esto no está tan loco. Entonces, no sé, pensaba, por ejemplo, en lo que decía de patear un balón y de ir corriendo atrás de él. Digo, en una cancha le aplauden, la gente se pelea porque pues puedan meterlo de un lado o del otro, pero si a lo mejor ven a una persona en la calle corriendo atrás de una pelota, en una zona bancaria, en una zona metropolitana, pues tal vez va a ser como que, ¿qué le pasa a ese? En lugar de ser aplaudido. El hecho de a lo mejor hincarnos frente pues a una estatuilla de barro que representa algo sagrado, pues está bien y todos se hincan y todos se paran y bien. Pero si una persona está hincada a medio zócalo, a lo mejor pidiéndole a Dios algo o agradeciendo algo, pues va a ser el loco. Entonces, no sé, es como muy chistoso o atractivo, no sé, el observar afuera qué define esa forma de locura y qué determina entonces que eso pueda ser loco y esta otra cosa no pueda ser la locura.
digo, en personas también, que a lo mejor hay mucho vacío existencial, hay mucha necesidad de que su existencia tenga algún valor, pues a lo mejor se va a aprender de alguna práctica y va a ser algo válido y no va a estar tan mal. Entonces, como lo que decía la compañera Tzitziki, ¿no? Que a lo mejor me reprogramen, va a estar algo válido y va a tener un mejor sentido mi vida, a que viva a lo mejor, pues, algo distinto de otra manera o siga haciendo lo que la otra persona hace. Por eso le dice a la pareja, pues es que tú eres la loca, porque tú eres la que no cambias. Y así muchas formas, digo, en la violencia también. Hay formas de violencia que no son reconocidas. Y en mi estado natal también, pues en Michoacán, hay muchas formas de violencia que son normales y que son válidas y que incluso son sinónimos de ser el fregón en lugar de ser el violento. Entonces, el que no es violento es porque estás loco, ¿cómo le permites a la otra persona eso, tal cosa? Hablando cuanto a machismo también, es muy, muy marcado. Entonces, a mí me parece muy, muy atractivo el hecho de voltear a ver a la sociedad en la que enmarca la locura, porque pues hay mucho más del lado del cuerdo, se expone, que señala loco, que más bien el loco que tiene la práctica. Hay más que decir, pareciera, de la sociedad que lo enmarca como tal, me parece. Sí, 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 sí. Es muy, no sé, me atrae mucho esa parte más bien de voltear a ver a la parte de salud que está señalando al otro como loco. O sea, porque tienes un loco, pues, en la sociedad, si tan sana es tu sociedad. Querétaro es una de ellas, digo. Incluso Sí. no hay centros de atención mental en Querétaro, porque, pues, no, ¿cómo creen? Pues es muy chistoso esa parte también. Sí, pero fíjate cómo también la escuela nos programa a pretender a, a dar la vida, a veces verdaderamente, dar la vida Uh-huh. y matarse por un título, por un grado, por un papelito. También la escuela nos programa de maneras Sí. no poco locas. Puede ser factor también de enajenación la escuela misma. Sí. Créame que hay gente que sueña, fíjate qué cosa tan loca te voy a decir, pero hay gente que sueña con usar su toga y su birrete. Es que algún día yo voy a tener mi toga y mi birrete y me van a togar. Sí. Hay gente que presume. Este gorrito, la verdad, ridículo. No sé si han visto alguna vez un birrete, pero es absolutamente ridículo. Que lo presume, pero que vive para poder alguna vez tener ese birrete. Incluso hasta la frase, ¿no? De para poder ser alguien en la vida. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, claro. Gracias, Ana. Sí. Raúl Vidal. Hola, buenas noches a todas y a todos. Hola Luis, ¿qué tal? Lo interesante del elogio de la locura de Erasmo es que Erasmo se toma el trabajo de hacer todo uno podría decir una lista de cuáles son los diversos tipos de locura. Por eso es que una de las posibilidades de traducción de la palabra locura, en realidad la palabra morie, es una vieja palabra del castellano que es la palabra estulticia. El elogio de la estulticia, que está más cerca de la estupidez o de la tontería. Cuando hace varios años, ya debe ser como 20 años, colaboré en la traducción del libro de Françoise Dabois, Madre Loca, que se hizo allá en Ciudad de México,
lo que me tocó a mí fue investigar, tratar de encontrar una palabra con que se pudiera traducir sot, ya que el teatro de la Sotie, que es de lo que trabaja Dawan en ese libro, es un teatro que solo existía en Francia, y no era la palabra folie, que sería la palabra locura, o la idea de traducir al loco. Lo que encontré en algunas investigaciones que hice en el Teatro del Siglo de Oro español, coincidente con la época en que el teatro de la Sotie había sido importante en Francia, es una palabra que casi no se usa en castellano, pero que sí aparecía en lo que se llamaban un tipo de teatro muy particular de locos, que era el entremés. Y la palabra era la palabra tontiloco, que es una palabra que ha desaparecido casi del castellano, pero que en aquel tiempo tenía toda una significación que me parece que tiene que ver un poco con algo de lo que se está planteando. Ahora, lo que valoro mucho de lo que estás transmitiendo es que al tomar la palabra locura en los sentidos en que la estás planteando, justamente intentás, me parece, hacer algo con esta llamada locura del consumo. O sea, el problema, o mejor dicho, el valor de hablar de locura es contraponer este concepto de locura, que tiene cierta ambigüedad, si se quiere, al concepto de locura de la psiquiatría o de la salud mental, que es un concepto que está ligado a la nosografía y por lo tanto entra dentro de lo que podríamos llamar el mercado. Y ahí me parece que se toca un poco con lo que planteaba la colega con respecto a esto de la reprogramación. No es solo la comodidad y el facilismo de que estas nuevas terapias o pseudoterapias produzcan una especie de el problema está en el otro, cosa que está siempre rondando en la cabeza de cualquier neurótico, sino que además forma parte del consumo, todo lo que sea planteado en esos términos. Entonces, me hiciste acordar a que en el seminario De un otro al otro, un poco después del Mayo francés, parece ser que una de las cosas que despertaron aquella revuelta en París fue la necesidad o el proyecto de ley de privatizar la educación en la universidad, o privatizarla más. Como yo vivo en un país como es Argentina, en donde es uno de los pocos países que tienen una universidad absolutamente gratuita, me hizo ruido lo que Lacan plantea allí en ese seminario cuando dice: si algo hay que evitar es que el saber pase a formar parte de la economía de mercado. O sea, la razón por la cual habría que intentar de que las universidades, en ese caso hablaba Lacan de la universidad, no se privatice, es porque cuando el saber pasa a formar parte de la economía de mercado, entra dentro, esto lo agrego yo ahora, de algo de esto que vos planteás o que estamos debatiendo, que es la locura en relación al consumo. Me parece que ahí es donde se articula, o por lo menos yo lo articulo absolutamente, a este detallito, que no es cualquier detalle que vos planteaste, con respecto a la función del analista en tanto espera. Esperar sin poner un saber, o sin apresurarse a poner un saber, esperar que al otro le caiga la ficha o le caiga el 20, como dicen ustedes, me parece que es una de las tareas principales del analista. Yo tengo algunas pacientes, algunas analizantes que son de México, y los otros días me sorprendió una de ellas planteándome que ella vive en Ciudad de México y me decía que mientras estaba en su discurso, mientras estaba hablando, me dijo que estaba muy angustiada porque en el consultorio donde ella trabajaba, ella es odontóloga, a la dueña del consultorio le habían dicho que le iban a rafaguear el consultorio. Cuando yo escuché rafaguear, de ráfaga,
Entonces, cuando yo escuché esa palabra, me quedé atónito y no me apresuré en tratar de entender qué quería decir hasta que ella pudo explayarse, pero se pudo explayar gracias a mi ignorancia sobre lo que estaba señalando, era de que un cártel le exigía que pagara una cantidad X de dinero y se lo exigía a través de enviarle fotos de su familia, de sus hijos entrando a la escuela, y diciéndole que si antes de fin de mes no pagaba una cantidad X de dinero, le iban a rafaguear el consultorio como mínimo. Después venía el secuestro de algunos de sus hijos. Pero a mí lo que me sorprendió, y hasta diría que me angustió, y creo que la angustia del analista es necesaria para poder trabajar, es que esta mujer lo decía preocupada, pero con un cierto acostumbramiento a que en México estas cosas pasan y cada vez pasan más. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario. Me parece que poder escuchar eso, que a veces es tomado con una naturalidad que asusta, es también la función del analista, que no se apresure a poner un saber o un conocimiento o un consejo o una palmoterapia, como decimos acá, hacerle palmadas en la espalda, todo va a estar bien, no se preocupe, y poder esperar de que a esa persona le caiga el 20 de qué hacer para poder salir o zafar de una situación de ese orden. Eso quería comentar. Gracias, Luis. Sí, no, gracias, Raúl. Y déjame añadir que el gran reto es poder vivir con la angustia. Porque ciertamente puede ocurrir que rafagueen, puede ocurrir que maten a tu hija, como acaba de pasar con una jovencita en Nuevo León y otras 30 ese mismo mes en Morelos. Poder vivir a pesar de la angustia, a pesar de que eso existe. Y sin necesidad de subrogados o de supuestos dioses que te vengan a garantizar un mundo sin problemas. Pero bueno, a ver, creo que alguna otra pregunta. Ya no. Sí, Catherine. Catherine, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Como comentario hacia lo que estaban diciendo sobre mi compañera anterior, sobre que como llaman locos a algunos dependiendo del contexto en el que se encuentre, es muy, muy divertido, ¿no? Por todo esto de que se dice que la locura es como una mala percepción de la realidad, un desequilibrio, pero pues al final de cuentas tampoco es como que podamos decir qué es la realidad como tal. Lo que se dice que es realidad es lo que está más normalizado, por decirlo así, o lo que mejor está contextualizado en cuanto a las personas. Anteriormente la realidad era que la religión era la verdad para todo, que los dioses eran los únicos que sabían todo, y cualquier persona que iba en contra de lo que la iglesia decía era un loco. Actualmente podemos escuchar hablar a personas y decir cosas como de que la razón la tiene solamente Dios y la iglesia, y decimos que está loco porque actualmente pensamos que la ciencia es la única verdad, como si la ciencia fuera una nueva religión. Entonces es muy chistoso ver cómo cuando van cambiando los contextos de vida de generaciones, se va cambiando el contexto que se tiene también acerca de los locos. Comentando también acerca de lo de la reprogramación que decía otra persona, otra muchacha me parece. Tengo también una anécdota en cuanto a eso. Yo asisto a terapias psicológicas por un trastorno disociativo y el primer psicólogo con el que asistía me decía que la salvación, textualmente, así me lo decía, la salvación a mi trastorno era una especie de meditación en la cual él iba a entrar a mi mente y en mi mente iba a
como cambiarme todo lo que estaba mal de mi mente. Y por ese trabajito, como él le llamaba, me cobraba 2,000 pesos, cosa que jamás pagué, obviamente, cosa que desde que me lo dijo, dejé la terapia con él, porque me pareció una estupidez, no, ni siquiera una locura, una estupidez. En el momento pensé como, ¿quién lo habrá titulado para pensar tal cosa, para pensar que un trastorno como ese se cura o se salva meditando y entrando a tu mente? Entonces, a modo de comentario, ahorita lo recordé. Ya. Y sí, creo que me gusta que nos quedemos con esa pregunta, Caterina. ¿Qué es la realidad? Que nos quedemos con esta desconfianza también de la ciencia. Ya vamos a hablar más de eso, pero me encanta que nos quedemos con una pregunta. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en 15 días. Les mando un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias.